En el nombre de Jesús reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estaremos hablando sobre origen y causas de las enfermedades. Estas se describen a través de las siguientes afirmaciones. Las enfermedades se originaron a causa de la desobediencia de Adán. Las enfermedades son partes de las maldiciones que vino sobre la humanidad como resultado directo de la desobediencia del hombre. Por consiguiente, directa o indirectamente, el pecado es la raíz de toda enfermedad. Estas son parte de la paga del pecado, según Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El dolor sugiere falta de bienestar y falta de paz. Este fue el estado mental y emocional de Adán. Después de su transgresión, el peso de la culpa en su convicción, condenación y vergüenza lo dejó accesible y vulnerable ante la enfermedad. Y eso lo heredamos nosotros hasta el día que aceptamos el plan de salvación. Porque después de la aceptación pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Con esto no queremos afirmar que un cristiano que esté enfermo está en pecado. Lo que queremos dejar o quiero dejar en claro es lo siguiente. El derecho legal otorgado a la enfermedad para que se apoderase del hombre fue la alta traición cometida en contra de Dios en el huerto del Edén. Por eso ahí en Isaías capítulo 53, el versículo 4 y 5, cuando dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios no hizo al hombre enfermo ni para que viviese enfermo. Dios lo hizo sano y para que se mantuviese en sanidad hasta el punto que Dios creó en el hombre un medio de defensa llamado sistema inmunológico, el cual se encarga de combatir cualquier agente infeccioso que ingrese en su cuerpo mediante las acciones existentes en la sangre, es decir, cero hipotemia o cero, perdón, hipoteína. Hay algunas afirmaciones que dicen que una de las causas en Jesús es que no habitó ninguna enfermedad. En él no habitó ninguna enfermedad, sí, porque en su cuerpo funcionaba el sistema inmunológico el 100%. Dicho sistema fue deteriorado en una gran parte por el pecado en la vida de Adán, el cual fue herencia para todos los hombres. En Jesús existe este sistema de defensa operaba en todas sus extensiones, y para que la enfermedad cayese sobre su cuerpo debió deteriorarse su sistema inmunológico, la cual fue posible por causa del estado de pecado que Dios puso en él, pero no porque él haya pecado. El pecado y la enfermedad no existían en el principio, no provenían de Dios, ni provienen de Dios. Pero desde que estas aflicciones, el pecado y la enfermedad, cayera sobre el hombre, Dios ha procurado librar a su pueblo de ellas. Debes ajustar tu vida a la información que te da la palabra, no conformarse a lo que dice el mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice que no debemos conformarnos a este mundo. Una de las causas por la cual el creyente no está gozando de una sanidad absoluta
en su cuerpo es porque no se ha puesto a la par con lo que registran las escrituras sagradas en relación a la sanidad divina. Si analizamos bien a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 que ya leímos, observaremos, o que ya leí, observaremos la conjugación verbal del acto de regeneración del cual está en tiempo pasado. El profeta afirma esta verdad de la sanidad 700 años antes de que Cristo llevase estas enfermedades sobre él. Esto se debe a que la iglesia no le ha dado la debida importancia a los acontecimientos ocurridos en la cruz hace más de 2000 años. Como el creyente no tiene sincronía con la palabra, por la cual las bendiciones recibidas en la cruz, que es su herencia, es su legado en la posición que obtuvo, no se puede nacer una verdad posesionalmente en él, porque no existe una sincronía en dicho creyente. La sanidad es un hecho sumamente o está sumado y tiene que ver y está consumado o agregado en la cruz. Así que cuando un pecador viene a Cristo y recibe el plan de salvación, Dios ya quitó el pecado de él y lo colocó sobre Jesús. Él lo quitó tiempo pasado y lo puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Se dio el misterio del cambio. El mismo caso se dio con la enfermedad. Ya fue puesta sobre Jesús en la cruz hace más de 2000 años del sacrificio. Ese sacrificio fue completo. El pago fue total, la deuda quedó cancelada, quedó saldada. No es posible que nosotros sigamos siendo esclavos de quien no es nuestro dueño, que siendo libres sigamos dependiendo y viviendo esclavos de Satanás, ¿sí? En cuanto a la sanidad y la salvación. Dios quiere que disfrutes del Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Que hagas de esto una vivencia. Que hagas de este plan de salvación un estilo de vida y que pueda ser la administración y que pueda ser la admiración del mundo, que muchos quieran ser como tú y como yo, sanos 100%. Porque es que la enfermedad puede ser grande, la situación económica puede ser grande, el pecado puede ser grande, pero más grande es nuestro Dios para resolver todos esos problemas. Si yo sé quién es Dios y lo que soy en Dios, en Cristo, no voy a estar enredado en estos problemas. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por sus llagas yo soy sana, soy curada. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios no obra sobre lo que yo haga. Yo camino sobre la obra que Dios hizo y para efecto de Dios el mundo está salvo. Si el mundo no ha hecho de la salvación una realidad en sí mismo, en otras palabras, Dios no tiene que perdonar a los pecadores, sino que los pecadores deben aceptar el perdón de Dios. El listado de pecados fue puesto sobre Jesús en la cruz. De la misma manera, Él pagó un precio, quitando el derecho de la enfermedad que había sobre la humanidad. Por lo tanto, yo fui sanado hace más de 2000 años. Solo debemos creerlo y aceptarlo. No es correcto pedirle a Dios aquello por la cual se ha pagado un alto precio y se ha puesto a tu disposición. Él te dio la sanidad, solamente debes vivir en ella. Es un hecho, es una realidad. Amén. Bendiciones, bendiciones.